sí fue un sueño como de los arroceros de la meseta de Ibagué, porque en el mundo arrocero, industriales, comerciantes, Ujú. amas de casa y todo que conocían, sabían que el mejor arroz del país se cultivaba en la meseta de Ibagué. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra, bienvenidos a una nueva emisión en Un Café con la Sierra. Hay nombres en nuestra región que son sinónimo de trabajo honesto, de resistencia, de amor por labrar la tierra. Mi invitado de hoy es un líder incansable que día a día ha sembrado confianza en el departamento, llevando el legado de su padre. Ha hecho historia en el desarrollo agrícola de Ibagué y del Tolima. Representa una marca de arroz que se ha convertido en la primera en el mercado en portar con orgullo la denominación de origen del arroz de la meseta de Ibagué. Estoy hablando de Ricaute Rivera, el líder y el dueño de la marca de arroz La Reserva de la Hacienda. Bienvenido, Ricaute. Muchísimas gracias, Ana María. De verdad estoy encantado de estar en tu podcast. Me parece fabuloso y qué rico poder estar acá y poder charlar contigo. Gracias a ti por atender mi invitación. Y como te invité a tomarte un café, te Claro que tengo sí. este café cultivado también en Ibagué, así como tus arroces, Qué bueno, ¿en qué parte? en las montañas de Ibagué. Se llama Monte Esteban Café y es en la finca La Isabela. Qué bueno, Espero súper. lo disfrutes. Eso es un honor tener uno productos tan buenos que da nuestra tierra. De Esta acuerdo. meseta de Ibagué, este Tolima que es tan fructífero en tantas cosas bellas y de gente tan trabajadora también. De acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Ricaute, si hoy cerraras tus ojos por unos segundos y ¿cuál sería esa imagen que se te vendría a la cabeza de tu papá trabajando en el campo o en el negocio? Pues digamos, hay muchas, hay unas, casi todas generalmente caminando alrededor de los lotes en la finca. Desafortunadamente fue muy corto el periodo en que yo pude acompañarlo en eso porque terminé el colegio y en esas él estaba como tan enfermo de una artritis que me dijo, ¿por qué no se queda 6 meses antes de entrar a la universidad o algo y me acompaña y me ayuda para poder ir y venir a la finca tranquilamente? Y le dije, bueno. Y esos 6 meses fueron, pues, no solamente esos 6 meses, sino hacia atrás también toda mi niñez, viéndolo trabajar, estando al lado de él en la finca. Pero sí fue muy bonito verlo caminar al lado de sus cultivos, ahí en la finca, en Sevilla y en Aparco, aquí en Ibagué. Y había una cosa que me cautivaba ir a verlo diciendo, pasaba por el lado de un lote y decía, con este arroz, con la ganancia de este lote, vamos a pagar el semestre de su hermano. Con la ganancia de este otro lote vamos a remodelar la casa. Con la ganancia de este otro lote vamos a ver si podemos cambiar el carro. Con este otro lote vamos a ver si acabamos de pagar este tractor y sacamos otro nuevo. Entonces era como caminar al lado de los sueños del papá. Y yo se lo he dicho siempre a Daniela, mi hija, uno de los papás hereda no solamente la tierra o los bienes que posea, sino que uno hereda también los sueños. Uno termina, quiéralo o no, incorporándolo a lo de uno también. Alguna vez lo invitaron a una feria agropecuaria como en el Espinal y Ajá. yo lo acompañé. Y dentro de todo lo que vimos, él vio un molinito pequeño, pequeño tal vez como esos que hoy se producen en la China y se vino encantado y venía en el carro diciéndome tan rico poder uno tener ese molino en la finca y uno sacar su propia marca de arroz y trillarlo y hacerlo. Y a mí eso se me quedó metido. Y de pronto con el tiempo ni me di cuenta, pero cuando ya estuve al frente de la finca, yo tenía ese mismo sueño ahí adentro. Qué rico Claro. poder hacerlo, incorporarlo y ver uno la marca de su propio arroz en el anaquel de un supermercado. Me parecía que eso era fabuloso.
y ya, ahí estuvimos trabajándole a eso y digamos que Ahí se ha venido van. logrando de alguna manera. Ese sueño hecho realidad. Nuestros padres nos enseñan, como dices tú, con el ejemplo de verlos, no solo con las palabras. ¿Cuál ha sido, pues nos hablaste como de esos episodios que lo veías en el cultivo y todo, pero se ha convertido como en esa columna vertebral de agropecuaria, la meseta? Pues es que yo lo que creo es que eh, eso termina incorporado como en el ADN de las personas, ¿no es cierto? Ujú. Por eso generalmente los médicos tienen hijos que también son médicos o los abogados tienen hijos que muchas veces también son abogados. Pero con la tierra hay un factor especial y es la tierra. Yo no sé por qué la tierra tiene, genera esos apegos tan grandes y uno termina echando raíces ahí. Precisamente por eso, o sea, cuando yo ya voy, doy vuelta a la finca, a los lotes y me parece ver a mi papá al lado mío y sé que es el resultado de toda una vida de trabajo, de asoleadas, de no almorzar a tiempo, de estar corriendo detrás de los cultivos, eso termina dándole un valor agregado que es solamente como espiritual, digámoslo así Ajá. y produce un apego que es muy diferente a todos los demás. Y es bonito estar uno haciendo lo que él hacía y es bonito que tal vez alguna vez o lo escribí o lo dije y es muy bonito sembrar en ese mismo suelo donde él sembró y cosechó sus sueños, sembrar los míos y de pronto empezar a ver que Daniela, mi hija, empieza también a sembrar y a cosecharlos de ella. Es una bendición grande que Eso Daniela sí. haya querido seguir como en el tema, ¿no? Sí, digamos de una manera yo le hice el empujoncito porque cuando ella terminó de estudiar en Bogotá, que era una carrera de finanzas y negocios internacionales, ella empezó a trabajar como con el papá de una amiga muy querida Sí. y a mí ya me fue dando temor de que pues los hijos se van quedando generalmente en Bogotá, van consiguiendo amigos, pareja y este tipo de cosas y terminan haciendo un mundo de ellos ya muy diferente al nuestro. Ahí fue donde yo como que quise cambiar el chip y ahí dije, yo creo que es el momento de crear empresa y de empezar a hacer lo que mi papá soñó y lo que yo soñé y a ver si podemos jalar a Daniela a este lado. Y pues creo que lo logramos, Ahí sí. vas, porque tú eres segunda generación y Ella es tercera generación. generación, Ella sí. es tercera generación. Y ese valor intangible que tú veías en tu papá, que tú quieras que permanezca en todas las generaciones, ¿cuál Es es? ese trabajo honesto, o sea, yo creo que no hay un trabajo más honesto, sin demeritar obviamente que lo demás, que el trabajo del campo, Ajá. de romper el suelo, de ponerlo suave, de poner ahí adentro una semilla, de regarla, verla germinar y luego cuidarla de las malezas, de las plagas, de las enfermedades y lograr sacar una cosecha. Yo creo que eso hay ahí adentro un sentimiento no sé, como primigenio del hombre, ¿no? Del ser humano. Ujú. De tener la cosecha, de guardarla, de conservarla y de tener alimento o hacer alimento para los demás. Yo creo que eso era un tema que lo vi y lo viví en la casa y lo viví en la familia y me crié y me levanté en medio de los tractores y los caballos y las vacas. Y eso yo creo que se va incorporando como En el al ADN, además. paisaje natural que uno tiene, sí. Ok, Ese termina siendo el mundo de uno. así es. Y lo otro es, pues, digamos que en medio de todo eso la honradez, ¿no? No es un negociante que está ganándose unos pesos vendiendo un artículo, otro, sino es haciendo, cultivándolo él mismo para salir a venderlo y lo que se gana es como el fruto de lo que cosechó, Sí, realmente lo que trabajó. todo Eso ese proceso es bonito. ese proceso es muy lindo, sí. Y yo creo que es muy profundo. Eso termina quedando en el ADN, como dices tú. Así es, y se te nota cuando hablas, como yo lo decía en la presentación, ese amor por labrar la tierra, Es muy lindo, que sí. seguramente tú se lo pasaste a tu hija A Daniela. Daniela, sí. Y tiene sus momentos duros, ¿no? Porque la agricultura Sí. tiene unos momentos muy difíciles
No todo es bueno, no todo es fructífero, no todas las veces se dan las cosas como uno quisiera que se dieran, pero eso también va creando como callo Ujú. y ya uno aprende a recibir esos golpes Y a volverse a y a levantar, volverse a a ser levantar y resiliente. Ajá. corra a sembrar el otro lote porque vaya a empezar a llover ahora mismo. Pero es que uno a expendas del clima y ahora que está diferente, Sí, siempre totalmente. es Es complicado. muy complicado, es muy difícil y tratamos de hacer la tarea lo mejor posible. Sí. Además que hay una cantidad de factores también que determinan mucho, que son factores externos que uno puede manejar, el precio. Hoy en día un conflicto en el último rincón del mundo a los 8 días te está pegando, sobre todo en la agricultura, en toda la agricultura le está pegando, porque Ujú. pasa el precio de los fertilizantes de 130 a 200.000 pesos en el término de 15 o 20 días. Entonces, toda la planeación que tú tenías se desbarajusta. No, Ajá. es muy complicado, Así pero es. ahí estamos. Ahí vamos y con todas las ganas del mundo se Aguantamos y con nota. todas las ganas del Sí, mundo. sí. Cuéntame, ¿en qué momento tú sentiste que el legado de tu papá y el tuyo estaba en las mejores manos cuando veías, digamos, cuando ves a Daniela como trabajar y ganarse un puesto, como un puesto como en el sector? Pues ahí, Ana, yo creo que son muchos los momentos. Digamos, desde cuando ella empezó a trabajar con nosotros, como las primeras fotos con el primer bulto de arroz, porque al principio era solamente en bulto. Sí. El primer bulto de los dos y la foto de los dos ahí. Yo decía miércoles, ahí está también como el espíritu de mi papá, que siempre quiso empezar a sacar su marca. Claro, ellos vendían en su época también el arroz trillado, la maquila la hacían toda en Pro Arroz y eso, pero ya era como de nosotros, con marca de Ujú. nosotros. Entonces esa parte fue bonita. En muchas de las intervenciones que ella sale a hacer, con el cariño con que la han recibido en la cooperativa, en Serviarroz, en Fede Arroz, que hace parte también como el comité de arroceros de Ibagué, y cómo la quieren y cómo la estimulan. Ujú. Toda la lucha de ella, la parte comercial también con la marca. Hace poquito me dio mucha emoción de verla porque la invitaron estuvo en Filbo en la feria del libro en Bogotá. Ahí Ajá. hay un capítulo que es como de gastronomía y eso. Entonces estaba invitada a dar una conferencia sobre denominación de origen y, Ay, qué orgullo. uy, uno dice ahí ya, Claro, claro, qué claro que orgullo sí. tan grande, sí. En una palabra, ¿cómo definirías para lo que significa para tu vida, Daniela, en este momento, en tu vida, en tu negocio, en todo ese legado que tu papá ha dejado? Pues yo creo que es el soporte mayor, o sea, digamos, ese es como la vela principal del barco. Yo creo que, incluso yo creo que si Daniela no existiera o no estuviera trabajando en lo mismo de nosotros, yo creo que yo no me hubiera metido en todo este rollo, hubiera seguido como cualquier agricultor calladito, sembrando mis 40 o 50 hectáreas, cogiéndolas en pala y entregándolas a un molino y ya hasta donde el negocio pero todo este empuje de poder a través de Serviarroz y del Consejo de Administración, poder meterle el empuje para lograr darle denominación de origen al arroz de la meseta Ibagué y poder haber estado con Daniel el día de la siembra de ese primer lote y de recogerlo y llevarlo y que en el molino lo trillaran y sacar Ujú. la primera marca y el primer lote con denominación de origen. Yo creo que han sido una cantidad de experiencias muy lindas que son y fueron porque Daniel está ahí. Si no estuviera ahí, definitivamente no. A lo mejor tendría arrendada la finca o quién Sí, sabe sí, qué. pero es la buena energía que Uy, se total, junta con la sí, preparación, con todo, sí, con esa totalmente. nueva generación. Y como esa admiración que ella, qué pesar que ella no alcanzó a conocer a mi papá, Ah, pero esa sí. admiración que ella siente por el abuelo, por el nombre del abuelo, por el legado, por todo lo que enseñó y todo lo que nos dejó, yo creo que eso es muy bonito y muy importante también para Importantísimo, nosotros. Sí, importantísimo. muchísimo. Eres privilegiado, eres Mucho, privilegiado. sí, yo le doy gracias a Dios todos los días porque,
porque poder uno trabajar en esto que le apasiona a uno tanto, yo creo que no toda la gente lo puede lograr. No. Pero sembrar, cultivar, ver crecer el arroz, cuidarlo y coger una buena cosecha y después verla ahí en el anaquel de un supermercado y ver la gente poniéndolo en sus carros de mercado. Eso te Sí, inflama el corazón. da como una satisfacción bonita, grande. Claro, claro que sí. Pues hablemos ahora un poco de esa denominación de origen del arroz de Ok. la meseta de Ibagué, porque además es que nos inflama el corazón de orgullo. Sí, ¿Qué significó eso como empresa para pues ustedes? yo creo que para nosotros mucho, pero digamos sí fue un sueño como de los arroceros de la meseta de Ibagué, porque en el mundo arrocero, industriales, comerciantes, Ujú. amas de casa y todo que conocían, sabían que el mejor arroz del país se cultivaba en la meseta de Ibagué. Eran los que en molinería daban como los mejores rendimientos, eran los que en mesa daba como la mejor expresión de los mejores arroces. Y digamos, es una contribución de muchos, ¿no? Fede Arroz estaba trabajando en algunas variedades que eran excelentes en cocción. Ujú. El ICA, por ejemplo, con no sé quién más sacaron el Orisica 1, que es un arroz excelente también de cocción. Y se vino trabajando y se vino dando todo al mismo tiempo. Necesitábamos era esa certificación, ese sello que dijera, esta zona de la meseta de Ibagué es la que produce el mejor arroz de Colombia. Cuando nos dieron la certificación, nosotros fuimos los séptimos, o sea, habían 6 más zonas en el mundo, esta era la séptima zona del mundo. Hoy ya somos 9, 9, sí. pero tener una zona productora de arroz que sea de las 9 mejores zonas productores del mundo Del del arroz mundo, es que no es estamos de que nos hablando llene de... de un Sí. orgullo muy grande. Y eso lo da la zona, o sea, lo da las características del suelo, la altitud sobre el nivel del mar. Esa era la otra pregunta para las personas que no saben qué significa esto en la parte técnica. ¿Podrías explicarles un Pues poco? digamos que es, o sea, una denominación de origen es como es una vinculación de un producto cualquiera con una zona específica. Lo que se da aquí, si tú siembras un Orisica 1, un Fedarroz 60 en la meseta de Ibagué, da un producto muy diferente que si siembras esa misma semilla en cualquier otra zona arrocera del país. Porque aquí los rendimientos en molinería son mejores, lo que se produce acá, porque los rendimientos en mesa y la expresión culinaria es mucho mejor que la de si esa misma semilla se siembra en otra parte. ¿Por qué? Porque sembramos arroz entre los 500 y los 1000 o 1050 metros sobre el nivel del mar, Ujú. que es casi único en el mundo. Todos los arrozales del mundo se siembran en el nivel del mar o máximo por ahí 200, 250 metros de altura. Eso le da un periodo vegetativo más lento y más largo. Aquí no cortamos arroz a los 120 días, sino a los 130, 135 días. Esa lentitud hace que el grano seguramente afirme mucho mejor sus almidones y entonces hace que la amilopectina o yo no sé qué otra cosa que produce esos almidones sea mucho mejor y entonces hace que el arroz sea mucho más elástico, que no sea pelmace, que no se pegue, sino que quede suelto. Esa genética, esas variedades que son de grano largo, delgado, son arroces mucho más vistosos, mucho más sabrosos también al gusto y al paladar. Los suelos son volcánicos, Ujú. las aguas vienen del Nevado del Tolima, la altura sobre el nivel del mar. Los picos que se dan en temperatura en la meseta de Ibagué son muy diferentes a los del resto del país. Aquí al mediodía, 1 de la tarde, podemos estar en casi 30 grados o a veces mucho más, y a la madrugada podemos estar en 17. Esa diferencia tan grande hace que de noche la planta descanse, retome mejor todos sus procesos internos. Sí. O sea, hay una cantidad de factores que hacen eso. Y hay un factor también que es un factor cultural, ¿no? Que es ese aprendizaje en el mundo arrocero de Colombia, que nació en la meseta de Ibagué, en Tolima,
de los regadores que hacían sus curvas de nivel para poder mojar lotes que tienen pendiente, porque la meseta de Ibagué tiene una pendiente, digamos, más o menos fuerte. El arroz en el mundo entero se siembra en piscinas y poder inundar tú un terreno que es con pendiente, entonces había que hacer unos caballones, unas curvas de nivel para que fueran quedando como unas gradas en los que tú vas poniendo cinturones de agua y queda finalmente un lote como todo un espejo de agua teniendo pendiente. Eso es de aquí, eso es del Tolima, es de la meseta de Ibagué. En su época se hacía al ojo, hoy ya se hace pues satelitalmente con un sistema que se llama RTK, porque ha cambiado, pero digamos, todo eso hace el valor cultural que tiene el arroz de la meseta de Ibagué y que ese sello de denominación de origen termina dándonos a todos nosotros para que lo podamos disfrutar. No, pero hágame el favor también como tener como esa área nosotros acá y no aprovecharla. O sea, el afán de Claro. ustedes era pues obviamente poder tener, aprovechar ese sello y todo lo que conlleva y Totalmente. ponerlo en el Y arroz. poderlo poner en el arroz nuestro, en la marca nuestra, que hubiéramos sido el primer arroz en Colombia con denominación de origen. Hoy en día exportan. Hoy en día no estamos exportando, lo hicimos en algún momento en el gobierno del gobernador Ricardo Orozco, que él quiso como exportar muchos productos del Tolima y obviamente el arroz con denominación de origen debía estar ahí. Claro. Y en ese momento el único exponente que había con denominación de origen era el arroz nuestro. Entonces pues salimos, él creó una tienda en Amazon que se llama Tienda Tolima y ahí hubo muchos productos del Tolima, de café, tal vez como de bizcochos, de algunas frutas deshidratadas, de algo también como de confecciones, de fajas y eso, y ahí teníamos el arroz nosotros. Logramos como 2 veces sacarlo, se vendió bien a unos precios que yo nunca me hubiera podido imaginar, pero digamos ya después tuvimos problemas por logística, por el costo del envío y eso, entonces preferimos ¿Y parar hoy en día dónde están? y concentrarnos acá. Estamos en Ibagué, en toda la parte de los supermercados, de Mercacentro. Estamos en el sector Oreca también, como en los restaurantes y clubs y eso de Ibagué. Tenemos bastantes restaurantes que nos compran el producto. En Bogotá algunos de estos chefs especiales también tienen el producto de nosotros. Digamos sitios exclusivos. Y digamos, También. y en Bogotá hay una distribuidora como para todos esos restaurantes de altura que se llama Estrena, que está en el 7 de agosto, y ellos le distribuyen también, en el eje cafetero también en algunos supermercados. Pero pues ahí estamos, creciendo, tratando de crecer y de aguantar el chaparrón, Claro. porque No es tan fácil, no es tan fácil. no es fácil, sí. Si el arroz hablara, ¿tú qué crees? ¿Qué historia contaría del talante y del empuje del agricultor tolimense? Yo creo que si el arroz hablara diría, yo creo que, y no solamente el arroz, yo creo que todos los productos, yo creo que el agricultor tolimense y el agricultor colombiano de verdad se expone a todo. No tenemos, nunca hemos tenido un apoyo gubernamental real que nos diga, mire, cultiven, hagan esto, produzcan, estamos detrás de ustedes, les vamos a subsidiar, no sé, aunque sea el galón de ACPM o le vamos a subsidiar los fertilizantes, que es como lo que más pesa de todo. Y entonces es una lucha. Antes no se veía tanto como ahora, el mundo se globalizó, los mercados se abrieron, ahora puede llegar arroz a Colombia de 2 o 3 tratados de libre comercio muy diferentes y son arroces que llegan subsidiados, que sus agricultores ganan plata porque están subsidiados. Y es una lucha contra un arroz que no está subsidiado, que todo lo ponemos con las uñas y con los dineros propios. Y pues es muy complicado, o sea, aguantar esto, por eso terminó que el maíz se acabó, por eso terminó que el algodón se acabó,
la soya difícilmente está Sí, subsistiendo por todo. eso te pregunto, no la tiene fácil, el No, nada, agricultor no la tiene nada. fácil, así Entonces es. es muy complicado, es muy difícil. Hay que seguir haciendo la tarea porque me parece que alimentar a la humanidad y no solamente a la humanidad, sino a animales, es una labor supremamente bella. Claro, Y así hay que es. hacerlo, y hay que poner a producir esa tierra. Así es. Y hay algo, y es que una problemática tampoco se consigue mucha gente para labrar la tierra, porque los jóvenes quieren buscar ya pues otros horizontes y no están siguiendo como esa tradición de sus familias. Sí, es cierto, y en parte también uno piensa que tienen algo de razón, porque el campo, Ujú. por ese abandono, el campo no se ha modernizado, entonces los jóvenes están viviendo en veredas donde no hay carreteras muchas veces, donde ven una dificultad muy grande, donde la luz eléctrica nunca les ha llegado, donde el internet es un sueño que es imposible para ellos. Ujú. Entonces son gente que quiere migrar lógicamente a una ciudad, a encontrar una mejor vida, así sea trabajando de celador en un supermercado. Entonces, pues yo creo que en manos de nosotros también ha estado hacer que ellos tengan una vida como más digna, de poder traer al menos a las escuelas de las veredas los aparatos, los computadores, poder traer internet. Y yo creo que eso ha venido mejorando un poco. Y yo creo que hay que brindarles oportunidad a estos muchachos para que tengan una manera diferente de trabajar. Yo creo que el mundo ha cambiado también. Ya la gente no necesita matarse tanto con un asador en el campo. Ujú. Ya hay muchos instrumentos, hay mucha Mucha mecánica, maquinaria, mucha mucha tecnología. maquinaria, mucha Sí, tecnología y el trabajador debe de trabajar cómodamente. Lo que pasa es que en este país es difícil, por lo que te decía, no hay subsidios de nada. Yo creo que la sí, así agricultura es. de hoy en Colombia, quien se compre un tractor nuevo, yo creo que es un privilegiado porque estamos trabajando con maquinarias de hace 30, 40 De años. acuerdo. Entonces la gente trabaja al sol y al agua, o sea, la gente Ujú. no está trabajando en una cabina con aire acondicionado. Así es. Entonces, Ricardo, hay un mensaje para esos jóvenes para que no emigren a las ciudades y se queden en el campo trabajando. yo creería que si se quedan podemos hacer equipo, equipo para transformar el campo, equipo para transformar sus familias, si están casados o recién casados, yo creo que tienen la oportunidad de tener unos hogares sanos en el campo, de criar hijos en unos ambientes mucho más sanos Sí. que lo que se puede crear en la ciudad. Y que en esto tenemos que poner todos y seguir poniendo todos para que estén bien, para que tengan viviendas dignas, carreteras dignas, para que puedan tener sus vehículos, motos, carros, para que puedan tener hijos que puedan acceder fácilmente a la universidad. En eso, por ejemplo, el compromiso de la cooperativa Cerdearos ha sido muy grande, Ujú. porque a los hijos de los trabajadores de las haciendas, desde que tengan unos buenos promedios estudiantiles en la Les universidad, ayudan. se les está pagando al menos el 50% de las matrículas de Ujú. los semestres. Hay una cantidad de cosas de trabajo social que se ha Que no hecho, se ve, pero qué bueno que que no se se esté ve, pero que haciendo. se está haciendo, sí. Qué bueno, qué Y la bueno. gente está contenta, la gente que está trabajando en el campo está contenta. Ujú. Entonces yo creo que es eso, que hagamos equipo y nos quedemos y tengamos fe que la tierra nos da y nos ha dado siempre todo, todo para ser felices y para poder alimentar a la familia. Así es, pues Ricardo, hoy me quedo con ese brillo en tus ojos al hablar de esa herencia de tu papá y por el orgullo de Daniela. Ay, tan bonita, Muchísimas, para muchas mí es gracias. el verdadero reflejo del éxito. Y gracias por hacer historia en nuestro país con nuestro arroz y por sembrar fe y confianza en el campo tolimense. Oíste muchos éxitos y Muchísimas abundantes gracias. cosechas, buenas producciones. Sí, que así sea, Dios te oiga. Que así sea y muchas gracias a ti y a todo tu equipo que está trabajando también por mostrar todas estas cosas bonitas que se están haciendo desde el campo y desde diferentes campos en la ciudad, tanto a gente que está trabajando en la industria,
tantas cooperativas, tantas instituciones, tantas federaciones que trabajan por la gente y por sacar este país adelante. Hay mucho Gracias. por hacer. Así es. Muchas A gracias. ti, muchísimas gracias. Y a ustedes gracias. Nos vemos en la próxima emisión en Un Café con la Sierra. Y recuerden que detrás de cada persona hay una valiosa historia que contar.